La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, buenas noches. Soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación a través de entrevistas con sus protagonistas. En esta oportunidad tenemos el honor de contar con la participación del sociólogo Cinesio López, dirigente político, polemista de Polendas. Yo creo que no me equivoco si digo que es el mayor intelectual de las izquierdas en estos tiempos tan complejos. Está solitario, es una estrella solitaria y hay que aprovecharla pues en estas noches que son cada vez más oscuras. Gracias, Inesio, por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Modesto, y por la presentación tan generosa. No, 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 cuando uno quiere ver en la oscuridad hay que llamar a Cinesio. Pues bueno, el tema es que últimamente, a raíz de este asunto de López Chao, que dijo que lo tomaron en la cárcel por haberse opuesto a la dictadura de Velasco, luego aparentemente no era el caso porque salió una nota en que la policía parece que lo confundió en un grupo de muchachos con ladrones, etcétera. Pero en fin, el tema sale Velasco y las izquierdas. Bueno, yo pertenecemos a la misma generación, yo estaba en la uni el año 67, en 68 nos invade el ejército, la policía, y mira, ve, hasta ese momento, 67, 60 y 68, primer semestre, yo era un zancón de los mil demonios, al punto que en la uni obtuve 19% en análisis matemático, en promedio, súper concentrado. De repente viene Velasco, hace la revolución y el 68 mis notas ¡prum! Cayeron, pues no bajaron al sótano, pero más o menos, porque como soy curioso, me interesaba ver por qué tanto debate los muchachos, el maoísmo, el trotskismo, el marxismo, etcétera, etcétera. Y seguramente que tú estabas en ese debate, pues, porque Ujú. entiendo que tú eras de Patria Roja, con No, ideas no, del MIR. Era del MIR. Era del MIR. del MIR. Sí, sí. Venía del MIR y después entré al PKR, ¿no? Y después formamos el PUN, ¿no? Claro, claro, el Esa MIR. fue Ahí la también, historia, pues, más o mira, menos. yo tenía en la residencia universitaria en la uni, Mm. teníamos un cuarto grande, cada tres niños, tres muchachos, y uno de ellos era pues del MIR, Carlos Burga, pelucón ahí, que recibía dirigentes del sur, Ya. político, vecino, ¿no? Entonces me interesé en esos temas, pero luego vinieron los decinamos, quisieron un poco enamorarme para que vaya al centro cívico ahí para formarme en estos temas, pero yo me hice una pregunta muy simple. Los militares, cuando dan un examen de admisión para ser militares, el examen pues no tiene mucho que ver con la intelectualidad, ¿no? Un poco yo decía, ¿cómo pueden ellos gobernar si no son preparados, ¿no? El CAEN, bueno, las, la escuela de policía me invitaba a dar conferencias allá para los generales, coroneles, seguramente tú también. Y un día un general me pregunta, ahí públicamente, ¿no? ¿Cómo haríamos para cambiar las Fuerzas Armadas? Entonces yo respondí ingenuamente, sinceramente, le digo, bueno, habría que cambiar el examen de admisión. Esa fue la última Ya, vez que me invitaron, ya no más, ¿ves? ya. Entonces, tú que analizabas en esa época a Velasco, ¿cómo veía a los militares? ¿Que estaban preparados? ¿Qué es lo que querían en el fondo?
A ver, yo creo que la Fuerza Armada comienza a cambiar lentamente a partir de los 50, ¿no? O sea, ahí la presencia de algunos militares distinguidos, ¿no? Que tienen cierta formación intelectual, ¿no? Y que, digamos, comienzan a hacer reformas educativas dentro del ejército, ¿no? Se Ah, crea el CAEM y se crea el SIN, ¿no? Todo eso cambia dentro de una concepción de lo que se llama seguridad nacional. O sea, el ejército comenzó a cambiar su concepción de seguridad nacional y a pensar de que no se iba a poner orden solamente reprimiendo, ¿no? Las protestas, sino había que cambiar el país. O sea, comenzaron a identificar seguridad nacional con desarrollo, ¿no? Eso fue, digamos, un proceso más o menos largo que comenzó. suena bien eso, ¿no? Sí, sí, de los años 50. Me parece interesante. Fue un general cajamarquino cuyo nombre se me escapa ahora, que fue un destacado intelectual, se fue a formar a Europa, ¿no? Estudió en París, en fin, ¿no? Y después, No será Marín? sí, exacto. Este, el general tenía un otro nombre, Marín era el segundo apellido, me parece, ¿no? María. José del Carmen Marín, creo, Marín, José del Carmen, sí. Entonces, Él dijo, las ideas no se imponen, se sí, exponen. sí, sí, sí. Entonces, vino después de estudiar, fue profesor en la uni un tiempo, ¿no? Y fue profesor en San Marcos, también era catedrático en las dos universidades, ¿no? Porque era ingeniero matemático, me parece, ¿no? Él Entonces, es un hombre. entiendo que él es que creó la escuela militar, creo. Sí, sí, me parece que sí, hizo innovaciones en las universidades también, o sea, era un hombre muy ilustrado. Y entonces comenzó a hacer cambios. El CAEM era para los coroneles que pasen a generales, pero era un año de estudios intenso, ¿no? O sea, cada generación de coroneles que quería pasar a general tenía que estudiar en el CAE. Entonces, lo primero que planteaban era cuál es la idea de proyecto nacional, ¿no? ¿Cuál es la idea de proyecto nacional? O sea, ¿qué proyecto nacional? Y obviamente, proyecto nacional también implicaba, digamos, ¿cuál es el enemigo? O sea, contra quién es cuál es la hipótesis de guerra que puede haber, ¿no? Y Déjame contarte una anécdota que me sorprendió. Cuando fui a Francia, después de hacer los estudios doctorales, me dijeron, bueno, usted ha salido muy bien en los estudios, le vamos a dar un sueldo para hacer una tesis, escoja lo que quiera y escogí lo mejor que se me ocurrió. Me enviaron a la Comisión de Energía Atómica de Francia, me entrevisté con el director del grupo como científico, de repente él abre su guardarropas y veo un uniforme de general. Dice, ¿qué es esto? Ah, me dice, eh, como vio mi sorpresa, me dijo, bueno, yo soy militar, he estudiado en la Escuela Politécnica. La Escuela Politécnica es la escuela del ejército, de las Fuerzas Armadas, que captan a los mejores cerebros hasta ahora de Francia, les dan beca completa, internado y todo lo demás, y los preparan en ciencia, tecnología, innovación, en sociología, porque ellos están llamados a gobernar desde la época de Napoleón. sí, claro. No, sí. Él trajo esa idea entonces. Claro, sí. Yo creo que cambió la formación académica de sobre todo de las, digamos, mandos superiores, ¿no? A partir de coroneles hacia generales. Digamos, el CAEN era el único sitio donde se pensaba el Perú. No habían escuelas de gobierno entonces, ¿no? No se enseñaba ciencia política, ¿no? No había en ese momento, ¿no? Ni tampoco sociología todavía, ¿te das cuenta? O sea, entonces era una cosa adelantada. Y los profesores eran profesores básicamente progresistas, digamos, que venían de la democracia cristiana, ¿no? O que venían del social progresismo,
que era un grupo de intelectuales muy destacado de la izquierda, castrista, digamos, o sea, en los cuales está Augusto Salazar Bondi, ¿no? El gran filósofo, está Bravo Beresani, un ingeniero, ¿no? De Ah, sí, minas, Bersani, claro. claro, Bravo Beresani, entonces todos ellos eran profesores De la del UNI era él. sí, del CAEM. Y obviamente también los intelectuales social cristianos, demócratas cristianos, son ellos los que les influyen en una mentalidad, los orientan dentro de de una mentalidad, digamos, comunitarista. O sea, ellos conciben que la sociedad tiene que ser una comunidad que está integrada orgánicamente y que buscan el bien común, ¿no? Y que piensan que el Estado tiene que tener un papel muy activo en ayudar a resolver los problemas del bien común y mantener el orden, pero también el cambio, ¿no? O sea, hay una concepción ahí, digamos, que los militares asumen y que viene básicamente del social cristianismo, digamos, ¿no? Y los social progresistas son pues más radicales, ¿no? Pero son profesores ahí en el CAEM. Entonces, todos los años salían pues generaciones de coroneles, ¿no? Fue, como te digo, es el único lugar donde se estudiaba para gobernar, no había otro. De tal manera que los militares salieron generaciones de militares más o menos formados, ¿no? Y habían algunos militares que eran intelectuales destacados, por ejemplo, Mercado Jarrín, ¿no? Claro, un gran intelectual. Mercado Jarrín podía haber sido el canciller del país más desarrollado del mundo, digamos, ¿no? Por su concepción geopolítica, su formación intelectual, en fin, ¿no? Y la capacidad de escribir, ¿no? Escribió algunos libros interesantes, en fin, ¿no? Eso es lo que yo te diría que entonces el ejército, las Fuerzas Armadas comenzaron a cambiar, más el ejército que las otras fuerzas, ¿no? Porque el ejército era lo central, ¿no? Pero entonces, y yo creo que, digamos, lo que ayudó al cambio más radical fue que y los empujó políticamente fue que ellos venían apoyando, digamos, a la oligarquía hasta en el año 56, ¿no? La mayoría de ellos, ¿no? La mayoría del ejército, institucionalmente, eran un poco los guardianes de la oligarquía hasta el 56, ¿no? Pero el 56, la oligarquía se alianza con el APRA, ¿no? Y el ejército estaba confrontada con el APRA desde el año 32, en que hubo la revolución de Trujillo, ¿no? Y en la que murieron, ¿no? En Chanchán, 6.000 apristas, y murieron también varios militares en el cuartel de O'Donovan, que tomó Agustín Aya de la Torre, el papá de Cucho, ¿no? Agustín Aya de la Torre dirigió la toma del cuartel, y de ahí nació una enemistad del año 32 histórica que solamente se acaba con Morales Bermúdez, ¿no? Y entonces cuando el APRA hace alianza con la oligarquía el ejército que venía apoyando a la oligarquía tomó distancia, se separó de la oligarquía y entró más bien al campo de la reforma frente a la APRA y a la oligarquía aparecían partidos nuevos como Acción Popular, la Democracia Cristiana, el Social Progresismo, y entonces los militares más bien vieron con cierta simpatía estos nuevos grupos, ¿no? Que querían hacer las grandes reformas. Y yo creo que el ejército en un primer momento, hasta el año 68 más o menos, quisieron que fueran los civiles los que hicieran las reformas. Los civiles, no los militares, o sea. eh, Se dio un golpe antioligárquico y antiaprista en el año 62, ¿no? O Claro. sea, entonces, en el año 62 pasó lo siguiente, habían 7 candidatos, ¿no? Y por primera vez, después de la exclusión del APRI del Partido Comunista en la Constitución del 53, hay un artículo en la Constitución del 33, perdón, hay el artículo 53
que prohíbe la participación política del APRA y del Partido Comunista por ser partidos internacionales. Entonces ya no pueden participar en la política, ¿no? Son reprimidos permanentemente. Y recién en el año 62 vuelven a participar. Vuelve Aya de la Torre, ¿no? Vuelve Aya Torre y va a ser candidato del APRA y ya hay, digamos, sin limitaciones, ¿no? El Partido Comunista lanza también a su candidato, que es un general del ejército, ¿no? El general Pando, ¿no? Ah, Entonces, claro. Sí. el general Pando, entonces, tiene ya su propio candidato. Y los otros son 5 partidos también que tienen, son 7 candidatos en total. De tal manera entonces que Haya participa nuevamente en las elecciones, gana, pero no llega al tercio constitucional. O sea, porque la constitución de entonces, del 33, exigía que para llegar al gobierno lo menos logres un tercio del electorado, del apoyo electoral. Y sucede entonces que ella no alcanza el tercio. Y como no alcanza el tercio, tiene que ir a una segunda vuelta. Pero la segunda vuelta entonces no se daba en un elecciones generales, ¿no? Sino se daba en el Congreso, ¿no? Entonces tenías que negociar, digamos, la gente del Congreso, ¿no? De Acción Popular y la del APRA tenía que negociar, ¿no? Y también Odría, los tres tenían que negociar, a ver a quién elegían presidente. Aya, obviamente, trató de convencer a Belaúnde para que lo apoyara, ¿no? Belaúnde dijo que no quería, que llegaba a un acuerdo si es que lo elegían a él. Entonces, a Belaúnde alegó fraude también, en fin. Eh, en esas tensiones, eh, al ejército, toda la Fuerza Armada, el conjunto, fueron donde el presidente Prado entonces y le dijeron que Ayala La Torre estaba vetado para ser presidente de la República. Y entonces le pidieron a Prado que por favor le comunicara a Aya que la Fuerza Armada no la aceptaba como presidente, ¿no? Y entonces, obviamente, Manuel Prado lo llamó y le comunicó eso. Y una gran protesta, movilización, meeting en Alfonso Ugarte, en fin, ¿no? Pero tenía que, ¿no? Aya sostuvo, dice, en política cuando hay que perder lo menos posible. Y entonces comenzó a negociar con Odría, ¿no? Para que Odría fuera presidente, ¿no? Claro, Entonces, la famosa, esa famosa. una coalición para que iban a elegir en el Parlamento a Odría presidente, pero el APRA tenía la mayoría en el Congreso y iba a manejar el Congreso, ¿no? Entonces, llegaron a ese acuerdo y entonces Odría iba a ser el presidente, pero la Fuerza Armada también lo vetó a Odría, porque era un representante de la oligarquía. ¿Te das cuenta? O sea, y no solamente era un veto contra el APRA, sino era un veto contra la oligarquía. O sea, Ajá. ese golpe fue el primer golpe antioligárquico que hubo en la historia del Perú, en el año 62. Entonces, fue un golpe antiaprista y antioligárquico. Para apostar a que fueran otras fuerzas reformistas civiles las que hicieran la reforma, la Fuerza Armada tomó solamente un año de gobierno, ¿no? Y eligieron a Pérez Godoy, el comandante general del ejército, para que sea el presidente, ¿no? Ahora, pero al general Pérez Godoy le gustó el poder, y entonces a mitad de año dijo que él quería seguir, y entonces todo el conjunto de la Fuerza Armada lo sacaron y pusieron a Lindley para que cumpla el año de gobierno que había ofrecido de toda la Fuerza Armada, el año de gobierno, y convocaron elecciones nuevamente, ¿no? Y así fue. Entonces, pero las fuerzas reformistas que no eran apristas y que eran antioligárquicas también lograron una coalición, ¿no? Belaúnde hizo alianza con la democracia cristiana, fue apoyado más o menos implícitamente por
el social progresismo, que tenía destacados intelectuales, ¿no? Y bueno, y Belaúnde ganó las elecciones en el año 63. El APRA quedó segunda y Odría tercero. Pero el APRA y Odría hicieron una coalición en el gobierno, perdón, en el Parlamento, de tal manera entonces que tuvieron mayoría y Belaúnde no tenía mayoría. Entonces se produjo una especie de gobierno dividido, ¿no? Belaúnde tenía el Ejecutivo y el APRA y Odría controlaba el Congreso, como después hemos tenido en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? Los 100 primeros días Belaúnde tuvo sin duda, digamos, mucha iniciativa para hacer cambios importantes, como por ejemplo votar a toda la gente que controlaba toda la gente de la oligarquía que controlaba el BCR, digamos, ¿no? Transformó la caja de consignaciones en la caja de depósitos y consignaciones que cobraba impuestos, que era empresa particular, la transformó en el Banco de la Nación, ¿no? Entonces, y también anunció cambios en la reforma agraria, en fin. Ya los militares en el año que estuvieron en el gobierno habían hecho un avance debido a la presión campesina enorme en la convención, ¿no? Había un movimiento campesino muy fuerte, muy radical, y era prácticamente una sublevación, de tal manera que los militares se adelantaron un poco en la reforma agraria en la convención. Al mismo tiempo, son los que crean el Instituto Nacional de Planificación, los militares, ¿no? En el año 62, en el año que están allí. Entonces se hicieron, digamos, se abrieron algunos caminos nuevos que iban en la dirección de una reforma, ¿no? Fundaron también los institutos de investigación, IP, Claro. varios, ¿no? Sí, sí, no, sí. Yo creo, en ese momento, entonces, los militares ya tenían otro rostro, no tenían nada que ver con la oligarquía, ¿no? Entonces, y bueno, Belaúnde, entonces, en los 100 primeros días hace grandes avances, y ya en los 100 a los 100 días, el APRA y la UNO lo frenan, ¿no? Y lo comienzan a limitar desde el Congreso. Entonces, hay una presión de la Fuerza Armada sobre Belaúnde para que cierre el Congreso y haga la reforma, ¿no? Y que la Fuerza Armada lo va a apoyar. Fíjate, O sea, quería, Belaúnez pues prometió la reforma agraria, pues. claro, había prometido la reforma agraria. Realmente había mucha tensión porque no tenía mucho punche, ¿no? ¿Por qué? Porque controlaba solamente el Ejecutivo y el Parlamento lo tenían, ¿no? El APRA y la Unión Nacional Odrista, o sea, donde la Y también oligarquía ahí tenía hubo presencia. una ingobernabilidad en un momento, ¿no? Exacto. Se produjo una situación de ingobernabilidad. Y entonces Belaúnde se traba, ¿no? Y el APRA y la UNO, la Unión Nacional Odrista, comienzan a acosarlo, ¿no? A limitarlo. Y entonces la Fuerza Armada le pide pues que cierre el Congreso y que haga las grandes reformas que va a tener el apoyo de la Fuerza Armada. Belaúnde se niega, dice que él es un demócrata, y entonces, bueno, ahí queda todo. Pero la presión venía básicamente de estos sectores, pues, muy progresistas dentro del ejército. Sobre todo, digamos, bueno, los coroneles, ¿no? Y después vienen ya las guerrillas en el año 65, ¿no? En el año 65, los coroneles que después van a tomar el poder son los que van a reprimir la guerrilla. La generación de coroneles que fueron enviados a reprimir la guerrilla, son los que se transformaron totalmente en grandes reformistas. En alguna ocasión, En esa época uno escuchaba en el colegio, escuchaba la radio, Radio La Habana, Cuba, no sé cómo llegaba hasta acá, pues, era un asunto. sí llegaba, claro. Pero entonces, en alguna ocasión, el general Fernández Maldonado me contó lo siguiente, me dijo lo siguiente: yo me convertí en izquierdista combatiendo las guerrillas en el año 65. Y entonces le digo, oye, explícame cómo es que combatiendo la guerrilla se puede volver izquierdista.
Me dice, por lo siguiente, dice, toda mi generación de coroneles, o sea, Fernández Maldonado, Rodríguez Pastor, Hoyo Rubio, no, hoy no, no, Gallegos Venero, ¿no? Eran cuatro más o menos, cuatro coroneles de su generación, los más distinguidos, ¿no? Todos se volvieron izquierdosos, dice. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el problema no eran las guerrillas, que las guerrillas era un aerolito que caía del cielo, ¿no? Pero que no tenían un anclaje social, no tenían apoyo, ¿no? Y que en realidad, dice, mirándole los ojos a la gente, el rostro a la gente, la ira contenida, la ira social, ¿no? Contenida por años, por siglos de opresión, ¿no? El desprecio, ¿no? El ninguneo, ¿no? La explotación, la sobreexplotación del campesino servil, allí estaba un odio concentrado, ¿no? Era Tremendo. una servidumbre casi de esclavitud. Claro, era una servidumbre que se había sublevado. O sea, González Prada en alguna ocasión, hacia fines del siglo XIX, dice, hablando de los indios, dice, o los indios este, son liberados gracias a la bondad de los gamonales, ¿no? Y entonces vivirán mejor, tendrán bienestar, o los indios se liberan ellos mismos a través de una insurrección, ¿no? Y sucedió el segundo camino en los años 50, 60, 64. Fue tremendo. Todos los días tomaban haciendas, todos los días. Invaden la hacienda tal, invaden la hacienda tal, invaden la hacienda tal. Y los periódicos decían todos los días invaden. Los campesinos decían, estamos recuperando nuestra propiedad. Y Bueno, llevaban títulos coloniales bajo el brazo. y era real porque sus ancestros habían sido despojados de sus tierras. Exacto, exacto, exacto. O sea, y algunos llevaban títulos coloniales bajo el brazo. Ah, Claro, irónico, yo claro, leí en esa búsqueda, pues leí el libro de Manuel Scorza, que Garabón Invisible, que descubrió claro. que su comunidad tenía un título de propiedad firmado por el rey. ¿Te das cuenta? O sea, había esos tipos. Bueno, eh, eh, y dice, bueno, allí era no, entonces, o sea, el problema era eso, los campesinos que tenían una ira contenida y cuando eso estalle, no sabíamos en qué podía terminar eso, en una revolución que era difícil de controlar y no sabemos qué signo podía tener. Y entonces nosotros dijimos lo siguiente, me dijo Fernández Maldonado, si no hacemos una reforma radical desde arriba, ¿no? No podremos contener a una revolución de abajo que va a salir pero con una furia de historias de opresión, no sabríamos cómo contenerla. Entonces deciden hacer esas reformas radicales. Eso fue el origen, digamos, de eso, de su radicalidad, digamos, de la gente que estuvo a la cabeza de la revolución. En realidad la revolución de Velasco la conducen siete militares, cuatro coroneles y tres generales. Cuatro coroneles y tres generales. De los generales no recuerdo más que Velasco, no recuerdo los otros nombres. Uno que fue ministro de Educación, no me acuerdo exactamente cómo Miranda, se Miranda, llamaba. pues, ¿Ah? Miranda me parece que se apellidaba. No sé, no me acuerdo bien, no recuerdo, pero bueno, eran tres generales y cuatro coroneles. Ellos dirigieron la revolución y todos los otros militares apoyaron, ¿no? El ejército. El ejército apoyó con diversas tendencias, ¿no? Claro, había una tendencia conservadora de Morales, ¿no? Pero Morales en alguna ocasión, hablando después, me contó cómo había sido el golpe, ¿no? Me dijo que el día del golpe, eh, y lo ha declarado también a varios periodistas, en fin, pero a mí me contó que el día del golpe Velasco lo llamó en la noche y como era su jefe, como a las 3 de la mañana lo llamó para que vaya, ¿no? Y como era su jefe tuvo que ir. Y entonces, pero lo llamó y lo hizo sentar, dijo, siéntate allí, ¿no? Y ahí lo tuvo toda la noche. para, para que no armara una contraofensiva probable contra el golpe, ¿no? Entonces lo tuvo ahí controlado, ¿no? O sea,
pero todo el resto, digamos, básicamente apoyó, ¿no? También la aviación. La Marina entró con desgano, ¿no? Porque era más conservadora, ¿no? Ahí estaba dirigida por el almirante, vicealmirante Vargas Caballero, ¿no? Entonces era más conservadora, pero terminaron todos haciendo un golpe institucional, ¿no? O sea, toda la Fuerza Armada. Antes todos los golpes, incluso el 62, bueno, fue también institucional, ¿no? Fue el primer golpe institucional. Todos los otros golpes habían sido golpes de caudillos, ¿no? Godría era golpe de caudillo, Sánchez Cerro golpe de caudillos, eran caudillos, no eran la fuerza, no eran las fuerzas institucionales, ¿no? O sea, se sometían al caudillo a la larga, pero no, en estos casos era acuerdo institucional del cuerpo militar, ¿no? Entonces era la primera vez fue el 62 y la segunda fue con Velasco, ¿no? Entonces fue un golpe institucional que se pusieron de acuerdo para hacer la grande reforma. Pero los que dirigieron toda la revolución fueron estos siete, que fueron muy radicales, ¿no? Muy radicales. Y claro, mi experiencia, yo en ese tiempo había terminado sociología, era asistente de investigación de Carlos Delgado, que después va a ser el asesor de Velasco, ¿no? El principal asesor de Velasco, el que le hace los discursos a Velasco, el que le dice qué es lo que hay que hacer, orientarlo, ¿no? Porque Velasco era un hombre de buena fe, pero no era un gran intelectual, ¿no? Como el caso del ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces, pero, entonces, em, digamos, yo trabajaba en ese tiempo y era un militante del MIR, ¿no? Pero trabajaba con Carlos Delgado en una asesoría sobre la planificación urbana, me acuerdo, ¿no? Estaba en mis últimos años y después terminé y seguí con él. Y cuando se produce el golpe, bueno, Delgado trabajaba al mismo tiempo en Santiago de Chile, en la CEPAL, ¿no? Entonces, cuando se produce el golpe, lo invitan a que él fuera el asesor, ¿no? Un general que era muy amigo de él, entonces lo llamó, lo presentó a Velasco y se entendieron perfectamente, ¿no? Mi hipótesis es que se entendieron porque eran dos criollazos, ¿no? Dos criollazos, o sea, Delgado y Velasco eran así, dos criollazos. Yo supongo que Velasco no se hubiera entendido con Julio Kotler, por ejemplo, ¿no? Ah, O bueno. no se hubiera entendido con Aníbal Quijano, quizás, no sé, para O sea decirte que otros nombres Butler, destacados. Butler no se entendía ni con sus alumnos. No, no. Entonces, bueno, pero hicieron una buena pareja. Bueno, entonces, Un paréntesis, Pablo Macera, que me contó un montón de cosas, me sí. dijo que él decidió dejar la docencia antes que los alumnos lo votaran como a Kotler. Ya, no, bueno, eran profesores muy destacados, ¿no? Ah, eso Bueno, sí. pero sin duda que las reformas de Velasco fueron, esa revolución de Velasco sacudió el mundo intelectual, sacudió el mundo intelectual, sacudió el mundo de la izquierda, sacudió todo, sacudió todo, fue una especie de Bueno, gran a terremoto. mí me derrumbó las notas, tuve que estar interesado en esos campos de la sociología, hasta incluso me quise cambiar a La Molina porque ahí había más sociología, ahí estaba José María Argueda, pero me dijeron que Claro. ya no había becas, no había becas. Sí. Sí, sí, efectivamente. Bueno, entonces, la, la izquierda frente a Velasco estaba muy dividida. O sea, a ver, Pero había hay una dos gran campos. mayoría de la izquierda que estaba con él. Claro, te voy a hacer más o menos una especie de mapeo A ver, de cómo se ubica la izquierda frente a Velasco, ¿no? O sea, un sector de la izquierda apoya, un sector de la izquierda apoya, que es el Partido Comunista Unidad, ¿no? Entonces, hay gente de la izquierda que había sido,
amnistiada, por ejemplo, por la guerrilla, el Héctor caso de Béjar, Béjar. Héctor Béjar se puso a trabajar con Está él. claro, el hecho de el caso de Héctor Béjar, mi vecino aquí en el 14 piso. Entonces, bueno, él fue invitado a participar en la revolución en el Cinamos, ¿no? Pero Claro. también invitaron a Hugo Blanco, pero Hugo Blanco no aceptó. O sea, varios izquierdistas que le dieron amnistía fueron invitados. Ahora, digamos entonces, un sector apoya el partido, pero el Partido Comunista en ese momento controlaba, tenía cierta fuerza porque controlaba la CGTP, ¿no? Tenía un cierto apoyo. Y también, En la digamos, playa 2 de Mayo ahí tenía su centro de idiomas de ruso. claro, claro. Entonces, bueno, ese sector es el que apoya, el sector del Partido Comunista. Y los otros grupos que son de diversa orientación ideológica, pero son de izquierda, están en contra. Por ejemplo, todo el maoísmo está en contra. Patria Roja, Bandera Roja, ¿no? Los maoístas en general están en contra. Después ahí está la nueva izquierda, Vanguardia Revolucionaria, el MIR, en fin, ¿no? Y otros partidos que aparecen, entonces todos están también en contra, ¿no? Este, algunos con cierta ambigüedad, por ejemplo, Vanguardia, había Ricardo Letts, que era un dirigente de Vanguardia y que era un ingeniero agrario de la élite, ¿no? Pero que era militante de la izquierda, decía, bueno, que Un había que, caviar. apo- había que apoyar algunas cosas y había que oponerse a otras, ¿no? O sea, una cierta ambigüedad, ¿no es cierto? Pero en general, digamos, esa izquierda se opuso a Velasco. Ahora, Velasco también, y el gobierno mismo era muy ambiguo frente a lo que era la izquierda, no tenía una idea clara de lo que quería hacer, digamos, en términos, por ejemplo, económicos, en términos de modelo de desarrollo, en fin, por ejemplo, decía Velasco que no era capitalista ni comunista. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ¿y qué quieres? ¿Cuál es tu modelo de desarrollo? No, no lo tenían claro, no lo tenía claro. Si hubiera dicho, bueno, yo quiero hacer un gran desarrollo industrial y voy a hacer una coalición con los empresarios, ¿no? Y quiero hacer que ellos me apoyen, en fin, ¿no? Y vamos a hacer reformas, ¿no? Las que hizo, efectivamente, pero haciendo una gran convocatoria. Hubiera seguido básicamente la línea de los tigres asiáticos, ¿no? De los tigres asiáticos que hicieron, lo primero que hicieron fueron lo quiso Velasco, ¿no es cierto? O sea, rescatar el Estado, hacer un Estado de primera, construir un Estado de primera, ¿no? O sea, que ya con los mejores cuadros que ven a estudiar las mejores universidades de dentro del país y de fuera, hicieron estados, todos esos tigres asiáticos hicieron estados de primera. Pero al mismo tiempo que hicieron estados que tenían mucha aceptación en la población, este, organizaron un proyecto de desarrollo industrial y le dijeron a todas sus burguesías, háganlo ustedes, tienen el apoyo del Estado, ¿no? Y entonces las burguesías que habían lo asumieron. Entonces, y tuvieron todo el apoyo del Estado y entonces mira dónde llegaron los tigres asiáticos, ¿no? Claro, Ahora, pues claro, en algunos tuvieron estados, ciencia, tecnología, uff, institutos técnicos. sí, sí, son los de primero. Entonces, yo creo que lo que tú acabas de decir me parece interesante. Es que, digamos, había un equipo tecnopolítico que aquí no lo había. Los asesores de Velasco eran muy ideólogos, pero no eran tecnopolíticos. O sea, Carlos Delgado era un ideólogo, Carlos Franco era un ideólogo, ¿no? Este, o el mismo Héctor, digamos, sobre todo los principales asesores eran más ideólogos que tecnopolíticos, Es a que no tenían diferencia de el lo que son los tigres conocimiento, no asiáticos. tenían el conocimiento para darse cuenta de repente. Por ejemplo, Deng Xiaoping Ah, no se le ocurrió las cosas que hizo porque sí, él había estado 6 años en Francia, conocían cómo era el claro, desarrollo tecnológico, los laboratorios, ¿no? No se trataba sí, de la revolución por la revolución, sino poner. Él hizo pues las famosas 4 modernizaciones, la claro,
cultura, la industria, la ciencia y la tecnología, y en cuarto lugar, defensa. Bueno, es lo que ha pasado ahora con China, ¿no? Eso es lo que tiene China hoy, que es un gran acelerón impresionante, ¿no? Bueno, entonces, volvemos a Velasco. Yo te digo, la izquierda, en sus diversas orientaciones, bueno, estaba también confundida. ¿Por qué? Porque cada reforma, la radicalidad de la reforma nos confundía. A mí personalmente, yo te digo, en algún momento yo me sentí más a la derecha que Velasco, digamos yo, siendo de izquierda. O sea, que fue primero, la primera medida, ¿cuál fue? Fue el ejército, tomó Talara, votó a los empresarios que no dejaban entrar antes a los peruanos ahí, era una especie de company town, ¿no? Entonces no dejaban entrar ahí a los peruanos, eran una especie de enclave gringo. Entonces fue Velasco, los sacó, los votó, dijo, esto es peruano, ¿no? Y desde los peruanos. Y fue con un batallón del ejército y los votó, ¿no? Entonces, eso ya llamó la atención enormemente, pues imagínate, la izquierda hubiera podido hacer eso, piensa, si no, ¿y con qué fuerza, no es cierto? Por más que estés delirando, ¿no es cierto? ¿Con qué fuerza lo ibas a hacer? Entonces, hay que Solamente ser, le da fuerzas para gritar abajo el imperialismo y nada más, pues. claro, salvo que sea una revolución impresionante, pues, pero no, no era el caso, nosotros no éramos capaces entonces de hacer una Y bueno, revolución de esa eso fuerza. yo me acuerdo que recibió el apoyo de la UNI, pues la UNI puso su bandera ahí en alto. Sí, claro, no, sí. Y luego vine allá a la otra reforma, la reforma agraria que fue también espectacular, digamos, ¿no? Fue toma de las grandes haciendas, ¿no? Algo que no era pensado, de las haciendas oligárquicas del norte, de las azucareras, ¿no? Y de las algodoneras, todo la toma, y entrega a los trabajadores, y que los organizaron las cooperativas, en fin, ¿no? Y luego la toma de las haciendas feudales, ¿no? Que se transformaron en SAIS. Todo eso obviamente nos golpeaba a la izquierda. Pero ¿qué pensaban los que nos oponíamos, por ejemplo, ¿no? Lo que nos oponíamos, pensábamos que eran reformas para evitar la revolución, ¿no? Claro. O sea, o sea que tenía un carácter preventivo, si se quiere, ¿no? O los acusábamos de reformistas, que nosotros, pero si ahora pensando, yo digo, no hubiéramos podido hacer lo que hizo Velasco, ¿no? Acabar con la oligarquía, no hubiéramos podido. O sea, no teníamos la fuerza, ¿no? Y además, realmente la radicalidad de eso, eh, barrió efectivamente con las principales fuerzas que impedían el desarrollo económico y social, que impedían la democracia, ¿no? Que impedían la eliminación de la servidumbre, ¿no? Todo eso lo barrió, todo eso lo hizo Velasco. O sea, lo que se veía por opuesto el APRE en el 30, la izquierda mismo, Mariátegui, ¿no? Mariátegui, ¿qué decía? El problema de la tierra es el problema del indio es el problema de Sí, la ¿me tierra. entiendes? El problema del indio es el problema de la tierra y el problema de la tierra es el problema de la feudalidad. ¿De acuerdo? Y entonces ya, siguieron eso, ya. O sea, que no hay el cambio, no hay el indio, para acabar con el indio hay que acabar con el feudalismo, ¿no? Entonces, hay que atender el problema de la tierra y acabar con el feudalismo, y ya está resuelto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Cuál fue el límite allí de esa reforma agraria? Pero que la izquierda no lo señaló, no tuvimos claridad entonces, ¿no? Eh, el pequeño propietario. O sea, ¿qué te digo? El que tenía 0,5 hectáreas, por ejemplo, ¿no? O 1 hectárea máxime, ¿no? O sea, el campesino pobre, ese no fue tocado. O sea, porque podría haberle dicho, oye, a todos esos, ¿no? Ustedes que tienen esa, ¿no? Agrúpense y nosotros lo vamos a apoyar, formen una cooperativa, ¿no? Y tienen el apoyo, ¿ya? Porque tú sabes qué puedes hacer con una tierra de dimensión de 0,5 hectáreas. No te alcanza ni para comer, ¿no? Entonces, el campesino pobre no fue tocado.
y esos eran más o menos 1.100.000. Era un número respetable, ¿no? Eh, Pero pues, en mi pueblo más bien ocurrió cosas curiosas, que había gente periférica de las comunidades que aprovecharon eso para declararse comunidad y les dieron, se dividió la tierra de las comunidades campesinas existentes, sí, las indígenas, o sea que habían cosas extrañas que sucedían también. que la comunidad se dividió, ¿cómo No, fue? no, no, te cuento, mi abuelo, por ejemplo, viene de una gran comunidad, Ya, entonces es heredera de chacritas por aquí, por acá, ya, digamos la distancia entre la primera y la última chacra, pues 20 kilómetros, 25 ah, kilómetros, ah, pero así dispersado, ¿no? sí, Entonces claro, ocurrió esta idea de Velasco, la gente que vivía en la periferia pero que no era propietaria, dice, ah, Velasco dice que la tierra de los que trabajan y les quitaron a la comunidad que vivía haciendo el respeto de los nichos ecológicos. ya, O ya, sea, sí, porque había de todo. La mayor parte de las haciendas feudales se organizaron todos en SAIS, Sociedades Agrarias de Interés Social, ¿no? Y las que eran plantaciones azucareras y algodoneras se transformaron en cooperativas, ¿no? Ahora, con un gran error que pusieron a coroneles a dirigirlas esas empresas, ¿qué saben? Pues, o sea, entonces fue una gran falla. Ahí tenían que poner empresarios o había, gente había técnica. marinos que no sabían pescar y se convirtieron en patrones de lancha en Chimbote. Claro, mira, yo creo que eso fue una falla muy grande para el caso de las cooperativas y no sé el caso de las AIS cómo se manejaron bien. Pero al mismo tiempo se hizo la reforma industrial, lo que se llama la comunidad industrial, ¿no? Entonces, tenían que llegar los trabajadores hasta el 50% de la propiedad, con utilidades cada año, ¿no? Y al mismo tiempo tenían que dirigir la empresa, o sea, tenían que codirigir con el propietario, ¿no? Creo que era lo que más incomodaba, lo que más fastidiaba a los empresarios es que los cholos se sentaran junto a ellos, ¿no? En el directorio, ¿no? Era tremendo. Tú sabes cómo es el racismo en este país, ¿no es cierto? O sea, Hasta ahora, eh, hasta ahora. claro, entonces habían empresarios así que muy destacados, que algunos de ellos era la oligarquía que había invertido en la industria también, ¿no? Porque ya la azúcar no rendía demasiado, había bajado el precio internacional y ya no habían ganancias muchas, entonces muchos se desplazaron el 59 con la ley de promoción industrial que dio Prado, se trasladaron a la industria, pero ellos al poner una industria creían que estaban trasladando su hacienda a la fábrica, ¿no? Y entonces trataban a los campesinos como si fueran sus siervos, ¿no? O sea, había a los obreros, como si y eran obreros, ¿no es cierto? Sí. Entonces eso generó ciertos problemas, en fin. Bueno, pero te digo, fue una reforma también importante, ¿no? Y la otra, yo diría, las reformas en el Estado fueron radicales, digamos. Primero, se acabó el Estado patrimonial, porque el Estado oligárquico era un Estado patrimonial. ¿Qué quiere decir? Un Estado hermano que los empresarios lo trataban como si fuera su chacra, ¿no? Si tú ves, digamos, quiénes se ocupaban los altos puestos de mando en el Estado, sobre todo en las grandes organizaciones estatales, como el BCR, por ejemplo. No, el BCR se crea más o menos por los años 30. El primer presidente fue Manuel Prado, el segundo fue Beltrán, ¿no? El señor de los milagros, como lo decía Sofocleto, de los 1.000 agros. O sea, tenía mil haciendas. Entonces, bueno, esos eran los que manejaban todos los puestos altos del mando del Estado, eran ocupados por la oligarquía. Era su chacra. Ese es el Estado patrimonial. Llega Velasco y acaba con todo eso, ¿no?
Y entonces el Estado comenzó a ser un Estado burocrático. O sea, un Estado donde ya no están los dueños, los grandes propietarios, ¿no? Sino un Estado manejado por la burocracia y por los tecnoburócratas, ¿no? Ya, entonces ese es un primer cambio importante. Un segundo cambio importante del Estado es que el Estado por primera vez se convierte en centro de autoridad en todo el país, directamente, ¿ya? O sea, porque antes no, pues, cuando había gamonalismo, el Estado no se podía meter, por ejemplo, en las haciendas feudales, no se podía. ¿Por qué? Porque el Estado, la hacienda feudal era una especie de Estado dentro del Estado, ¿no? O sea, era dueño de tierras y de hombres. Hombres y de hombres y de mujeres. Exacto, también, sobre todo. Bueno, entonces, por ejemplo, cuando alguien delinquía en una comunidad vecina, se metía a la hacienda y el Estado no podía entrar a la hacienda porque era propiedad privada y el gamonal decía, es mi mano de obra, es mi mano de obra, el delincuente, y entonces así se protegía. ¿Te das cuenta? O sea, el Estado no tenía autoridad sobre todo, y como habían centenares de haciendas, centenares, o sea, uf, en todo el país, ¿ah? Yo nací en una hacienda feudal, como te conté la vez pasada, o sea, pero en todo el país habían haciendas, haciendas feudales. ¿No? Los grandes gamonales. Entonces, y el Estado no entraba. Bueno, cuando acaba con todo eso, recién hay una autoridad central que manda en todo el territorio, ¿no? Por primera vez en la historia, ¿no? Entonces ya tenemos un Estado centralizado, con una autoridad centralizada y un mando directo. Si bien el Estado no está presente en todo el país, o sea, las agencias estatales no están en todo el territorio hasta ahora, tú sabes, ¿no? El Estado está desigualmente distribuido en sus funciones y en sus capacidades en todo el territorio, ¿no es cierto? Caso más Hasta ahora. dramático, caso más dramático, pues la selva que van ahí a matar a los indígenas y no pasa nada. Claro, ese es entonces el Estado, además, digamos, cuando no había un Estado centralizado, los gamonales tenían bandas armadas entre ellos, ¿no? Para pelear contra el ejército y para pelear entre ellos. Esas bandas armadas se enfrentaban entre ellos, ¿no? Entre los gamonales, ¿no? Y se disfrazaban a veces de políticos. Yo soy pierolista, decían, no, yo soy civilista, ¿no? Los gamonales se mataban entre ellos, eh, ideologizando su lucha y en realidad eran, sí, pues apoyaban eso, ¿no? Los pierolistas eran pues muy feudal, Pierola fue muy feudal, ¿no? De orientación ideológica muy feudal. Bueno, entonces era eso, con Velasco se acaba todo eso, ¿no? Se acabaron la violencia que ejercía el gamonal sobre el campesino, todo, ¿no? Entonces la violencia la concentró el Estado, la monopolizó el Estado. Entonces hay cambios importantísimos, ¿no? Que nosotros en la izquierda no valoramos con justeza, digamos, ¿no? Ahora, si yo veo ahora esas cosas que se hicieron, este, claro, termino diciendo, el único que valió la pena de todo del pasado histórico, yo digo, es el gobierno de Velasco, ¿no? O sea, de todas las coyunturas críticas que vivió el Perú, ¿no? La más importante, la que favoreció al pueblo, la que el pueblo quiere, y la gente lo dice, ¿no? El mejor presidente del Perú, ¿no? Ha sido Velasco, ¿no? En una encuesta que Hildebrand contó la vez pasada, que había hecho Ipsos, resulta que el mejor presidente del Perú, según la mayor parte de los peruanos, 52%, decían que había sido Velasco. En segundo lugar, el Fujimori con 36%, ¿no? Entonces, y el resto ya era para olvidarse, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta? O sea, y yo digo, sí, quizá no valoramos bien, No, ¿no? yo conozco gente pues que viene de las comunidades, ahora son grandes profesionales y me dicen muy fácil, ¿no?
Antes de Velasco no podíamos estudiar nada, éramos esclavos. Yo jamás hubiera podido entrar a la universidad. Y más bien los hijos de los hacendados sufrieron otro síntoma, ¿no? Porque no sé si te habrá contado a ti, pero a mí me contó Luis Lumbreras. Luis Sí, Lumbreras, él era hijo pues de un hombre así medio hacendado que llegó a ser diputado acá, ¿no? sí, Y vino acá, trajo a Lucho, lo puso en el Recoleta y entonces allí se chocó con otro mundo. Me contó que el profesor empezó a preguntar, ¿cuántos idiomas hablas? Dos, español, inglés. Tres, español, inglés, francés. Y le toca a Lucho y dice, dos, español y quechua. Y todo el mundo se rió en su cara. Entonces él, claro, él sufrió un shock. Dijo, claro, se estaban burlando de él. claro. Eso es lo que pasaba, pues. Cuando Velasco produce también una reforma importante, y produce el bilingüismo. Entonces, hay una gran resistencia, ¿no? Eh, a esa reforma. Eh, para la gente que aprendió el castellano, digamos, hace mucho tiempo, por ejemplo, en el norte se castellanizó en el siglo XVII, ¿no es cierto? Entonces ya no querían volver a aprender quechua o no, o el idioma de su origen, ¿no? Eh, los limeños no querían quechua, sino inglés, ¿no? Eh, Quizá en la sierra, ¿no? Sur hubieran aceptado el bilingüismo, pero tampoco eso. Yo te recuerdo que en el año 48, 45, 48, Arguedas, que fue director de educación del ministro Valcárcel, ¿no? Entonces quiso implantar la educación bilingüe, ¿no? O sea que aprendan quechua y español, porque el civilismo, comienzo del siglo XX, impuso la castellanización. Educar era castellanizar, ¿no? Entonces, el gran cambio que quiso hacer Valcárcel con Arguedas era hacer la educación bilingüe. Pero, oh sorpresa, ¿qué pasó? El mundo indígena resistió porque decían, no aprendemos nada. ¿Por qué? Porque no aprendían español, pues. No aprendían español. Entonces dicen, no aprendemos, porque no nos enseñan en español. Entonces, digamos que no, que hubo cierta resistencia, incluso en el mismo mundo indígena, ¿no? No, lo que Entonces, pasa es que me contaron también ellos, yo me he comunicado bastante, me sigo comunicando. Lo que eh, pasa es que eh, ellos eran despreciados por su idioma. E ajá. incluso, incluso les sugerían a sus hijos y a sus nietos que no hablen en quechua porque los van a despreciar. Hay que hablar de forma camuflada para que no te reconozcan, no te desprecien. Una cosa atroz. Y también de gente también de esos lugares, más bien la gente bien situada, digamos, prohibía a sus hijos que hablen con los indígenas porque se les puede pegar palabras quechua. O sea, así es el mundo andino del sur. Ah, no, sí, es cierto. Nelson Manrique, que acaba de desaparecer, escribió un artículo que yo recuerdo haberlo leído decía que en Lima se habla, es el departamento que más quechua se habla, ¿no? Cuando hubo la violencia forzada, pues, no sea, vinieron mucha gente del mundo andino. Entonces, Lima era el departamento donde hablaban más quechua. Pero eh, tenían miedo, como tú has dicho, de hablar en el día el quechua, ¿no? Trataban de esforzarse por hablar el español ya. Y en la noche sí. En la noche hablaba todo el mundo quechua ya. O sea, Manrique dice, el quechua era la lengua de la noche, ¿no? El lenguaje de la noche. Entonces, por la vergüenza que tiene, a veces que puede producir el hablar quechua, ¿no? Hay gente que se avergüenza de hablar quechua, ¿no? No, Entonces, no es que sea vergüenza, sino que tenía temor a que los excluyan. claro, claro. Bueno,
Este es un tema también que fue interesante porque lo que Velasco estaba reconociendo es la multiculturalidad del mundo, de la sociedad peruana, ¿no? Que los otros no trataban, no reconocían, digamos, ¿no? O sea que en realidad todo lo querían castellanizar, ¿no? Todo una sola cultura, digamos, ¿no? Que todo el resto desaparezca. Porque como tú sabes, la lengua es la expresión de una cultura, ¿no? Entonces, si tú desapareces las lenguas, las otras culturas no tienen cómo expresarse. Entonces, Velasco lo que quiso decir es, bueno, oye, somos un país multicultural y hay que reconocernos como tal, ¿no? Claro, la presión que vino después, que dio el golpe Morales, ya quitó la reforma, ¿no? Multicultural, ¿no es cierto? O sea, hizo la gran reforma de la educación, ¿no? En el cual estuvo Emilio Borrantes como dirigente de todo eso, pero fue Augusto Salazar Bondi el que tuvo a la cabeza. Claro, hubo mucha protesta estudiantil también, ¿no es cierto? O sea, a ver, volviendo a la izquierda, yo te diría, ¿por qué la izquierda radical se oponía a Velasco? Porque éramos muy ideologizados, ¿no? No éramos políticos, era la ideología, La digamos, pureza, bueno, esa es la eh, pureza. pensábamos en el socialismo, el comunismo como a la vuelta de la esquina, ¿no? Y que en la política eso se podía hacer en dos patadas, ¿no? Una ideologización total, ¿no? O El sea, maoísmo. las Fuerzas Armadas aparecían como un freno a la revolución. Exacto. O sea, eso, o sea, no evaluábamos políticamente, no pensábamos en la relación de fuerzas. La política es en concreto la relación de fuerza entre las clases sociales. Nosotros pensábamos básicamente en la ideología, no, queremos el comunismo, queremos el socialismo, estos son puras reformas, ¿no? Y no pensábamos la política. Hoy, por ejemplo, la izquierda ya piensa políticamente, ¿no? La izquierda quiere el gobierno, pero sabe que no va a poder implantar el socialismo, sabe que va a administrar el capitalismo, entonces tiene que buscar Acá la forma, estamos peor que eso, porque aquí ah, si no hace lo que la derecha, los empresarios quieren, te vacan. claro, claro, ese es en el siglo XXI ha habido una relitización de la política, digamos, ¿no? La élite se opuso a dos cosas, ¿no? La élite se opuso a dos cosas. Uno, a que los candidatos antineoliberales triunfaran, ¿no? Entonces, y cuando triunfaban, lo agarraban a periodicazos, a chantajes, ¿no? Amenazas, a halagos y a la corrupción, ¿no? Ya, y los Cambio, transformaban en cambio, neoliberales. en cambio, si te pones de rodillas, te blindan, hacen que todos los juicios se te caigan y te dan todo lo que tú pides. O sea, buscan un esclavo para que hagan lo que ellos quieren. Exacto, eso es lo que hizo. Por ejemplo, yo viví muy cerca el caso de Ollanta, ¿no? O sea, Claro, esta le es la quisieron famosa hoja de encima ruta. todo y ahora está en la cárcel, ¿no? O sea, pero o sea, entró por la izquierda y gobernó para la derecha, ¿te das cuenta? Pero todo el siglo XXI ha sido así. El que Claro, más resistió fue Castillo, ¿no? Castillo fue el que más resistió. Bueno, pero la otra forma de realización es eso, al que no quieren que alguien de abajo, ¿no? Llegue a ser presidente de la República. O sea, lo siguen despreciando, lo siguen ninguneando, lo siguen mirando con desprecio, ¿no? Lo discriminando, el racismo, todo eso, no van a permitir, ¿no? Y está así, ahí tú estás viendo en el escenario igual ahora, es más o menos eso, ¿no? Hay gente que vive en la colonia todavía, ese señor López Aliaga es un hombre que vive en la colonia, ¿no? Este, y no acepta, pues pero quiere ganar las elecciones, ahí hace propaganda con los campesinos, les paga no sé cuánto para que hagan su propaganda. Pero si tú miras las encuestas, ahí no tiene, pero no, todo está concentrado en Lima y arriba en la clase alta, nada más. Y entonces, bueno, yo diría que ese es un drama en el caso peruano, digamos, ¿no? O sea, hay una relitización de la política que quiere que solamente la élite gobierne, que tú no haya sabes, candidatos. a mí me, no uso esta palabra, la élite, porque la élite
Siento que es Claro, lo mejor que tiene la sociedad, pero ellos no son los mejores, son los que están destruyendo el país. claro. Tú estás usando el término a la francesa, porque, bueno, es una élite, ¿no? Todas las clases sociales tienen su élite, ¿no? Eso sí. Todas las clases. Claro, nosotros, tú, yo, venimos, somos élite de una clase de abajo, ¿no es cierto? Somos, no, de una, no, no somos, otros son élite de otras clases, pero hay gente que viene de arriba y es élite de los de abajo, ¿no? Javier Díaz Canseco, por ejemplo, ¿no? Fue un hombre que podía haber sido banquero, ¿no? Gran abogado, en fin, ¿no? Pero se entregó a la gente de abajo, ¿no? Por ejemplo, te digo, ¿no? O gente como nosotros que emergemos de abajo, y bueno, no hay ningún problema, ¿no? No tenemos ningún problema en eso. Pero, a lo que voy es, la izquierda entonces estaba muy ideologizada y no pensaba la política en concreto, ¿no? No peleaba la política en concreto. Ahora, este, durante el mismo gobierno de Velasco, hizo oposición. Ahora, Velasco reprimió, pero no con tanta fuerza como lo hizo, por ejemplo, la señora Dina Boluarte, ¿no? O sea, no hubo Pero esa persona, masacre. ella lo que quería es tener la presidencia y todos los honores, las pensiones vitalicias, solamente pensaba en eso, los relojes, la nariz. eh, Sí, sí, y gran problema, estimado Cinesio, es que tengo la impresión, al ver a los candidatos, algunos de izquierda tienen esa mentalidad, quieren ser presidente a cualquier precio y se comportan como así prepotentes. Es decir, uno se queda un poquito preocupado por el futuro porque sí. descubre pues que en lo que se llama la izquierda hay gente que se pone un poncho de izquierda, pero son, digamos, lo peor. Claro. Sí, no, yo diría que, bueno, estábamos demasiado ideologizados y entonces no entendíamos mucho la política. Em, Había a su vez, ¿qué te digo? También militares que tenían problemas con la gente, o los gente de izquierda. Por ejemplo, ¿por qué me fui a París? Bueno, había conseguido ya la beca, pero no quería irme, quería experimentar acá. Pero yo trabajaba con un general que se llamaba Carpio Becerra, que después va a ser ministro de Educación, pero que estaba dirigiendo pueblos jóvenes. Entonces a mí y a un antropólogo amigo, Arroyo, nos, este, nos pidió que armáramos una propuesta de organización de los pueblos jóvenes, ¿no? Para que colaboraran, para que incluso pagaran cuando se le hace algún servicio, en fin, ¿no? Y entonces, y se dejaran organizar por el Estado, en fin. Nosotros lo que buscábamos era que no sean manipulados, que mantengan una cierta autonomía, una forma de organización que les dé autonomía y que no sean manipulados por el gobierno, ¿no? Eso es lo que buscábamos. Y entonces un buen día nos dice, ¿y cómo están? ¿Ya terminaron? Y así no estaba, no, cada vez no estaba presionando para que entreguemos el trabajo ya. Y llegó un momento en que dice, no, es que lo que ustedes están pensando, nos dijo a los dos, es en crear algo nuevo. Y entonces nos dijo, los hombres no crean, los hombres compaginan, el único que crea es Dios. Dijo, entonces yo les, sí, ahí, yo renunciamos, ¿no? Yo renuncié y me fui, pero, y entonces le dije a Carlos Delgado, ahí está tu revolución, ¿no? Ese, una bestia, le digo, no entiende nada, ¿no? O sea, bueno, dice, hay gente así, bueno, pero ¿qué va a hacer, no? O sea, y era un general del ejército, ¿ah? O sea, no todos eran muy progres, pues, como te digo, o sea, en realidad los que dirigieron la No, en revolución el eran. Perú, pues en el Perú hay de todo, solamente que hay unos Claro, cuantos poquitos que de repente tienen ideas, pero es como la corrupción, estimado Cinesio. Puede entrar un gobierno con presidente, algunos ministros honestos, pero como la corrupción ha hecho metástasis, uno no sabe qué puede pasar. claro. Bueno, eso pasa normalmente, ¿no?
Ahora, sí, pues tú comenzaste con lo de López Chao, pero López Chao en ese momento de Velasco no estaba en la izquierda, estaba en el APRA, ¿no? En ese momento, ¿no? O Bueno, sea, si te lo ha dicho, pues era amigo de Polay Campos, que eran jóvenes apristas, medio rebeldes. claro, Sí. claro. Polay Campos se vuelve de izquierda en el año 71, 72. Yo lo conozco en el 72 en París. Así, ¿no? ¿Qué te contó? Y entonces él era muy amigo de Alan García. Él Ya. me presenta a Alan García, Polay, ¿no? Nos presenta al grupo, porque ahí teníamos un grupo. En París había, de todos los partidos había, ¿no? Grupos de Patria Roja, de Vanguardia, del MIR. Jugábamos fulbito, equipos de partidos jugando fulbito en París. Bueno, Este, el MIR contra Vanguardia, contra Patria Roja, y entonces Polay entró a reforzar al MIR, y entonces ahí se izquierdizó Polay. Y entonces como conocía a Alan García, lo presentó, ¿ya? Pero yo no sé, yo creo que el caso de López Chao no lo conozco allí, pero él, yo lo que sí sé es que en ese momento estaba en el APRA, ¿no? No estaba en la izquierda, digamos. Y justamente el APRA, el 5 de febrero del 75, ¿no? O 74 fue, a ver, sí, por ahí hay, encabeza la resistencia o la lucha contra Velasco. O sea, quema periódicos, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Hay una huelga policial, ¿no? Y Sí, me entonces, acuerdo, 75. claro, el 5 de febrero, no sé de qué año, recuerdo, 75 creo fue. Ya. Entonces, antes de la caída de Velasco, ¿no? O 74 por ahí fue. Ya, entonces, ¿qué Fue pasó? 75. Sí, el APRA se puso a la cabeza de la protesta, ¿no? Porque como no había policía, ¿no? Entonces, el APRA quemó varios diarios, ¿no? El El ojo. APRA y algunos grupos de izquierda quemaron varios diarios, pero fue básicamente el APRA, ¿no? Entonces, allí es donde, no sé, pues reprimieron a varios gentes fuertemente, ¿no? Y bueno, y lograron, pero al mismo tiempo el APRA estaba negociando con con el jefe de Estado Mayor del Ejército la caída de Velasco. O sea, todo esto te lo cuento porque lo conozco, ¿no? Y yo he hablado con el general que coordinaba con Velasco, ¿no? O Ya sea, el murió. Laura estaba por la calle de Velasco haciendo pacto con el ejército. Exacto, exacto. O sea, con con Morales y el sector conservador de Morales, ¿no? Yo conocí uno de ellos, no te voy a decir el nombre porque hay gente amiga mía que es hija del general, hijo del general, y no quiero. Bueno, pero entonces este general negoció con Armando Villanueva y otros a ver cómo podían darle la salida que caiga Velasco, ¿no? Y al mismo tiempo, los militantes estaban quemando los periódicos. Esas dos cosas, simultáneamente, ¿no? Claro, pero eso fue el año 75, porque En el año 75, el sí. 70 que según él estaba luchando contra la dictadura, se supo por un comunicado del INPE que lo agarraron confundiéndolo, según, bueno, el hecho dice por asalto y robo. Ya. Que no era pues por una posición política, sino por un... Seguramente eso fue la acusación también porque entraron al diario Correo, lo quemaron, a varios diarios, expresos, ¿no? No, no, eso Entonces, fue el 75, pero López Chao cayó el 70, era, pero un asunto el 70 ya, ya. de callado en una tienda, una cantina, no sé, ahí. O sea que no tiene nada Bueno, que ver con la ya, política. ya, nada que ver. Bueno, entonces eso es otra cosa. El parte dice que fue tomado por robo y asalto, nada más, en un lugar del Callao. Ya, pero bueno, no sé, ya. O sea que la izquierda es así, tenía pues una gran confusión porque
no tenían la fuerza para gobernar y se habían envuelto en una pelea de ideologías que nunca lleva a nada. Interesante eso. Ahora quisiera antes de terminar preguntarte, has escrito un artículo muy bueno eh, que es fundamental para que comprendamos cómo está sucediendo el mundo. Hoy día pues hay extorsionadores que están matando muchos choferes sobre todo. Si no me das la plata, mueres. O sea, uso las armas para quitarte. Esto me parece a mí que tú dices, caray, el presidente de Estados Unidos se está portando igual. Sí, pues, sí, pues yo el domingo escribí un artículo justo en La República donde pregunto cuál es la diferencia entre Trump y un asaltante, ¿no? Entonces, digo, materialmente ninguna, porque los dos quieren apropiarse de un bien ajeno. Este, formalmente sí hay una diferencia, porque uno es presidente de Estados Unidos y el otro es un asaltante, es un delincuente cualquiera, ¿no? O sea, pues ese es digamos que el asunto de la política, sobre todo hoy en el mundo, está muy complicado, digamos, ¿no? O sea, Ahora ya no hay política, ya es las armas. Yo quiero esto, lo tomo. sobre Y, todo cuando un imperio cae en la decadencia, lo único que le queda es la fuerza. bueno, igual que los extorsionadores, los delincuentes, como no tienen conocimiento para ganar bien la vida, es como un imperio que no tiene nada que vender porque ahora los chinos venden lo mejor. Entonces, Claro. quedo sin empleo, me pongo de ladrón, pues es una cosa también similar, ¿no? Claro, y al mismo Trump, tú estás viendo que Trump está apoyando a todas las fuerzas de derecha y también busca el apoyo de todas las fuerzas de derecha, ¿no? De derecha más ultraderecha, o sea, casi fascistas, ¿no? Tanto en América Latina, ¿no? Apoya a Milei, a Casta ahora, ¿no? Y seguramente se van a meter en el caso peruano también, ¿no? Bueno, Digamos, ¿por eh, qué no? Pero pero toda la sí, historia de Estados Unidos con América Latina, pues ha defendido a los más bravos de los presidentes, los que han sí. matado gente, han sometido a sus pueblos en la pobreza, etcétera, etcétera, pero no cambia, no sé por qué, creo que mal negocio para ellos, porque si hubieran apoyado, por ejemplo, a Venezuela con el petróleo, estarían ahora bien ya con las fábricas, las empresas petroleras funcionando, pero los bloquearon, no le dieron los materiales para reparar y todo eso está en cero, dice, para restablecerse necesita 10 años. Pero en fin, es un gran problema. Ahora, en este momento, finalmente, Cinesio, ¿cómo ves las elecciones tú que nos vienen? Pablo Macera, también entre las cosas que me dijo, y seguramente otros la han escuchado, dijo, este asunto de Sendero Luminoso, eh, esto aparentemente creen que ya terminó, pero esto va a resurgir, de repente no igual, pero peor. Entonces yo digo, pero ¿qué está pasando con la violencia, la delincuencia en el Perú y el ejército que venció a Sendero Luminoso? No puede, no me refiero al ejército porque no puede hacer nada, la policía no puede vencer a esta delincuencia que está estrangulando a los peruanos. Hoy ha habido una huelga. ¿Por qué las Fuerzas Armadas del Estado no pueden, o las policiales, perdón, no pueden derrotar a la delincuencia? Tengo una tesis que realmente tal vez extremista, tal vez irreal, pero me da la impresión que no terminan con la delincuencia porque en el fondo la delincuencia es una forma de nivelar los ingresos y si no se nivelan los ingresos puede haber una revolución política en lugar de la delincuencia. O sea que para ellos la delincuencia es lo menos malo que puede suceder. ¿Cuál es tu pensamiento al respecto? Sí, puede haber una tesis perversa o una concepción perversa en los misma policía y en la misma Fuerza Armada, ¿no? Como que es su razón de ser, digamos, le da una razón de ser.
Fíjate, te voy a contar una anécdota en el caso de cuando hubo Sendero Luminoso y hay un militar un poco desubicado que a un amigo mío le habían matado a un hermano, y entonces se encargó él, que era militante de izquierda, con la gente de izquierda, ubicar qué grupo había sido y dónde estaban. Los ubicó, los ubicó. Y entonces dijo, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Lo liquidamos o qué? Bueno, vamos a agarrar a balazos. Y entonces, como tenía un familiar militar, le dijo, que era su tío, que era general, le dice, ya los tengo ubicados, ahí está. ¿Por qué no va y ya de una vez los toma o se acaba, lo liquidan? Y entonces le pregunta, ¿y por qué tenemos que matar la gallina y los huevos de oro? Bueno, ¿Te das bueno, cuenta? O sea, hay una cosa perversa. Bueno, lo mismo pasa en la política. El fujimorismo vive del senderismo, ¿no? El fujimorismo vive del senderismo. Toda la derecha. Te terruquean. A todos nos terruquean, a todos. Sin haber hecho nada, nunca habían no tirado una bomba. Todos somos terroristas. La izquierda toda es terrorista, ¿no? ¿No? O son caviares, son terroristas, te terruquean como si nada, porque esa es su razón de ser, ¿no? ¿Qué ha dicho Keiko Fujimori cuando ha vuelto al escenario? Voy a poner orden como mi padre puso orden, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, la dinastía, ¿no? Entonces la dinastía quiere volver nuevamente al tiempo del terrorismo, porque esa es su razón de ser, de eso vive, ¿no? De eso vive, terruqueando a la gente y diciendo son terroristas. Y ya se piensa que todos extorsionadores son terroristas y que, bueno, hay que matarlos igual, ¿no? Ahora, yo tengo la impresión también siguiente, mira, yo creo que estamos frente a un Estado fallido, semifallido, no tiene capacidades, ¿no? La policía está muy corrompida, ¿no es cierto? Y pero no, cuando tú dices semi-fallido, para ellos está muy bien, tienen buenos sueldos, pensión vitalicia, todas las claro, alegrías. Para ellos no es fallido. O sea, no, fallido claro, está. para- Ahí, pero creo, fallido se está porque no somos capaces de cambiar, lograr un gobierno para que esté en beneficio de la mayoría. claro, a ver, mira, fíjate, un Estado que no sea fallido es que te construye una educación pública de primera calidad, donde todo el mundo vaya, ¿no? A las mismas escuelas, ¿no? Y todos se sientan, digamos, en igualdad de oportunidades, para todos igual. Una salud de primera calidad, ¿no es cierto? Justicia igual, seguridad, ¿te das cuenta? Ese es un Estado que no es fallido. Claro, para ellos no, porque tienen obviamente, pero este es un Estado que fíjate, no, nunca vas a resolver el problema con estado de emergencia. Mira, hay varios estados de emergencia ya y el número de muertos sigue. ¿Qué quiere decir eso? Que son incapaces o no les interesa, ¿no? Ni la policía ni la Fuerza Armada pueden hacerlo. Lo que debiera hacer, fíjese ahí, es un organismo de inteligencia de alto nivel, ¿no? Que detecte cuáles son esos grupos, por un lado, ¿no? Entonces, pero además tiene que hacer son políticas multisectoriales, ¿no? No puedes hacerlo simplemente con la policía o con el ejército. Hay problemas de diversa naturaleza que dan origen a eso, tú sabes, ¿no? El desempleo, la pobreza, la descomposición familiar, ¿no? Falta de posiciones de vacantes en las universidades, falta de becas. Los que quieren hacer universidad, que viven de Guaura, vienen a la uni, 3 horas de viaje en la noche, ida y vuelta, cinco, seis. Y los muchachos, pues, realmente están desesperados. Y además, hoy escuché una entrevista que le hicieron a Belmont. Ya, Dice que casi se puso a llorar porque su hija tiene una hija de 17 años, ¿ah? Que estaba graduándose ahí en el colegio. El 90% de sus compañeros ya se están yendo al extranjero. Los jóvenes se están yendo del Perú porque ya no le ven esperanza. La vez pasada estuve en una reunión en el que el rector de la Universidad Católica del Perú decía lo mismo, que están yendo
al año, 400.000, 500.000 jóvenes a estudiar afuera y ya no piensan regresar. En mi entorno, igual, los hijos jóvenes se han ido y no regresan, pues entonces es un problema. En ese sentido, sí, pues es fallido para la gran población, pero también dijo Belmont que cuando va a Miami ve que están viviendo ahí los ex funcionarios, los ex políticos, los ex ministros, o sea, o sea que amasan una fortuna con la plata del Estado para irse del país también. Es lo que dijo Belmont. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, es muy probable, o sea, fíjate, ¿qué te digo? Si tú ves al caso de los ministros de Economía, ¿no? Todos eran casi puestos en el tiempo neoliberal, ¿no? Hasta Kuczynski, todos esos ministros de Economía no venían del partido que ganó, sino que eran impuestos por los organismos financieros internacionales o por los bancos. Y una vez que cumplían su servicio civil en el Estado, eran nuevamente volvían a los organismos financieros internacionales, ¿no? Y obviamente vivían cómodamente en esos lugares, en el extranjero, digamos, ¿no? Casi eran una especie de servicio civil, ¿no? Aquí en el Perú y después volvían nuevamente allá, ¿no? Eso ha pasado con los ministros de Economía en general, ¿no? Y con los altos funcionarios también, ¿no? Conozco un personaje que todo el mundo lo va a ubicar, que es de la UNI, se fue a trabajar en el Banco Mundial no sé cuántos años, regresó y quería aplicar aquí, no, Ministerio de Ciencia y Tecnología, o sea, toda la ideología del Banco Mundial lo tenía clarísimo y se anda diciendo, yo conozco a la gente, cuando quise comprar vacunas, dije a mi amigo de allá, de acá, o sea que francamente tenemos gente pues que se forma en el extranjero con la ideología del extranjero e imponen en el Perú cosas que no tienen nada que ver con el desarrollo, sino con la compra y venta. Lamentable también eso, ¿no? Claro. No, yo creo hay una concepción del Estado neoliberal también, según la cual cada uno tiene que resolver sus propios problemas, ¿no? Y el Estado no tiene que ver nada con la gente, digamos, ¿no? Es la concepción neoliberal. En Estados Unidos, por ejemplo, Trump está pensando eso, ¿no? Que cada uno resuelva su problema de salud, por eso se echó abajo el Obamacare, ¿no? O sea, y todas choca con las mismas universidades, que ya no haya becas, ¿no? Que cada uno resuelva los problemas que tiene por su cuenta, digamos, ¿no? Esa es la ideología neoliberal. Imagínate acá, eso es complicadísimo, ¿no es cierto? O en Europa es un poco, eso no cabe, ¿no es cierto? O sea, por más que haya una orientación un poco neoliberal, eso no va ¿Tú crees que van a permitir en Francia, por ejemplo, los estudiantes, las familias, ¿no? Pero, Que- pero tú ves de Cinesio que se está aplicando en el Perú. ¿Qué cosas están haciendo los delincuentes, los extorsionadores? Están resolviendo su problema, ¿no? claro, En Suiza y en otros lugares de Europa, por ejemplo, los, la gente que está, ¿cómo le llaman? Los adictos a las drogas, que tenían tendencias a saltar para hacerse de la droga, el Estado suizo dice, no, este es un peligro, ¿cómo resolvemos? Le dan la droga, la más pura, para que no robe a nadie, los ayudan porque así no hay problemas con el resto de la población. O sea, no lo dejan pues que ellos resuelvan su problema, porque si lo dejan, inmediatamente comienza a expandirse la delincuencia a partir de ello, ¿no? De modo que esta idea de que hay que dejar a la gente que resuelva su problema, pues produce fenómenos como el que estamos viviendo ahora de manera muy sangrienta. claro. Y además es muy difícil, pues, vivimos en una sociedad, ¿no? Siempre hay un conjunto de relaciones sociales, ¿no? Intereses comunes que surgen, digamos, ¿no? Es muy difícil pensar a la sociedad como si fuéramos átomos locos, ¿no? Cada uno por su cuenta, ¿no? No, eso es imposible, digamos, ¿no? Entonces, eso es inviable. Bueno, así pensaban los primeros liberales, Hobbes, Locke en el siglo XVII, XVI, XVII, ¿no? Pensaban eso, que la sociedad es una sociedad de individuos, pero esos individuos son ontológicamente concebidos, ¿no? No eran situados, digamos, ¿no? O sea, eran individuos como si fueran átomos, ¿no?
átomos sueltos sin ninguna relación. Cuando el Lo individuo que sí, decimos en física es un gas que se difunde, porque los átomos organizados dan pues cristales, los semiconductores, propiedades increíblemente buenas para la salud, pero cuando hay todo libre ese es el gas que no sirve para mucho, salvo para explosiones. claro, porque en realidad, fíjate, somos individuos, pero somos individuos situados. Nacemos en una familia, ¿no? Nos desarrollamos en una escuela, ¿no? Hacemos comunidad en una iglesia o en la universidad, y en fin, ¿no? O sea, en realidad no somos átomos, ¿no? Siempre estamos situados no podríamos ser si no tenemos una familia, ¿no? Si no tenemos un grupo social que de referencia. Vivimos siempre situados, no somos individuos solitos, digamos, ¿no? Esa es la concepción ontológica del individuo, ¿no? En, en cambio, digamos, hay una concepción metodológica o individualismo metodológico, situado, digamos, ¿no? No, que lo piensan no solamente Marx, sino también gente como Max Weber, que era un liberal pero inteligente, ¿no? Entonces, que pensaba que todos los individuos están situados, ¿no? No son individuos ontológicos, ¿no? Que cada uno resuelve sus problemas por sí mismo, ¿no? ¿Te cuenta? Entonces, yo creo que ese es un drama, y por eso es que hay un individualismo horrible en el país ahora, ¿no? Esa, En, ¿no? un individualismo terrible. Y yo creo que en el mundo, ¿no? Pero yo entiendo que eso está llegando a su fin ahora, ¿no? Está llegando a su fin con la crisis esta del neoliberalismo, con las tensiones que hay en el mundo ahora, ¿no? Con la multilateralidad que hay, ¿no? Que ha emergido y con la decadencia del imperio, ¿no es cierto? Eso, yo pienso que el capitalismo oriental va a triunfar sobre el capitalismo occidental, ¿no? Eso me parece más o menos claro. China ha avanzado brutalmente en un montón de cosas, digamos, ¿no? Tú le Eh, llamas acelerón, ¿Cómo? llamas el fenómeno de China el acelerón. Claro. Bueno, pero eso, digamos, creo que estamos en un periodo de gran turbulencia, pero que al mismo tiempo se anuncian salidas, ¿no? Claro, nosotros a lo mejor no vamos a vivir esas salidas, pero yo creo que bueno, podemos tener una vida larga, porque cada vez, yo tengo 84 años, por ejemplo. ¿Cuánto? Entonces, sí, tú estás más joven todavía. Muy Estamos bien. en la obsolescencia. Cuando llegues a la obsolescencia, ¿no? Vas a estar bien, ¿no? Yo te noto muy joven, buenas ideas. ¿Cuánta gente joven me gustaría que tuviera el espíritu crítico? Porque hoy en día, pues, repiten como loro lo que dicen, que ven en la televisión. Y para las elecciones, amigos, Cinesio, ve, déjame, ¿qué opinas de esta opinión? Por favor, estudien muy bien a los candidatos, no por lo que hablan, sino por lo que han hecho en la vida. Hay una frase que dice, por estos no, pero todos los partidos que han estado en Congreso, no todos han votado las leyes que nos hacen daño. Algunos se han opuesto a esta dictadura de la famosa DBA. Hay que verlos, ¿no? Pero hay que ver qué han hecho los candidatos en su vida civil. No hay que votar por prepotentes, porque tiene gente la vida difusa, que mienten, son peligrosos para la nación. Creo que hay que estudiar bastante para ser candidato. ¿Cuál sería tu consejo para la juventud, Cinesio? Miren, lo primero que tienen que pensar es que estas no son elecciones iguales a las anteriores, ¿no? Que estas se tienen reglas nuevas, ¿no? Que todos los que han organizado de estas elecciones, digamos, están tratando de perpetuarse en el poder, ¿no? Más del 50% de los que son congresistas de la coalición de derecha vuelven a postular para el Senado, en fin, ¿no? Y han hecho reglas para favorecerse ellos mismos, ¿no?
y han tratado de excluir a todos aquellos que pueden, que son competidores peligrosos, ¿no? Entonces a mí me llama la atención que a la señora Keiko Fujimori no la acusen de corrupción, le levanten todas sus acusaciones y siga de candidato. Y el señor Vizcarra, no, yo lo que no, una sola vez he hablado con él, este, bueno, te lo tienen preso, lo han excluido de ser candidato, ¿no? O sea, y te aseguro, en términos de corrupción, la señora Keiko se lo lleva de encuentro a Vizcarra de lejos, digamos, ¿no? Entonces, esas cosas estamos viendo en el país. Han tomado además, tienen todos los organismos de control, ¿no es cierto? La Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía. Lo único que queda es el Poder Judicial, ¿no? Entonces todo eso, poder concentrado. Pero Nombran presidente. eso es lo que pasó en mi universidad, pues tacharon a la lista opositora, entonces la lista rectoral hacía lo que obviamente el rector ni siquiera tenía que votar porque su lista estaba allí para hacer, cambiaron el estatuto para que nombren a gente. En fin, esa es una cosa impresionante que la gente que tiene un poquito de poder quiere seguir y se vuelve dictatorial. ¿Es un problema sociológico o psicológico? Sí, no, sí hay una tendencia, digamos, a no perder el poder, ¿no? Pero y además son, pues, a ver, yo diría que estas elecciones, además, se desarrollan en un momento, es el momento electoral de una coyuntura crítica, ¿no? Internacional, además, ¿no? Sí, internacional, pero crítica nacional e internacional. Aquí la coyuntura crítica comienza con el contragolpe contra Castillo. Una coyuntura crítica es una especie de puerta giratoria, ¿no? Que cierra Habla una de, época. habla de Pedro Castillo que atendía a la gente en Zarratea y ahora que este señor presidente, el señor Geri, que se ve encapuchado para ir a un chifa, igualito está prohibido, pero al contrario, lo aplauden y no le pasa nada. O sea que no se está, Bueno, no hay una justicia, la justicia no es igual. es que una cosa es, a este señor, toda la prensa, ¿no? La televisión, todo lo elogian, digamos, ¿no? Y es un pobre hombre, ¿no? Es un hombre que no sabe de dónde está parado. O sea, ahora con el paro, por ejemplo, fue a hablar con los transportistas, a hacer figuretti, ¿no? Pero ¿qué puede decirles a los transportistas? A ver, ¿cómo resuelven el problema? ¿Qué les ha dicho? Absolutamente nada. O sea, ¿qué te digo? Todo lo maneja esta mafia del Congreso. Este señor está allí porque la mafia del Congreso lo puso, ¿sí? Punto. Este, Así es, pues. Así como pusieron a Dina Boluarte y también la sacaron, ¿no es cierto? Y a lo mejor ya a este lo van a sacar para poner a Rospigliosi, ¿no? O sea, no, sí, todo decide, esa mafia decide todo, ¿no? Y son los que han hecho todas las reglas para las elecciones. Entonces, pero estas elecciones se hacen en una coyuntura crítica donde hay una ira social fuerte, ¿no? No solamente del sur andino, del mundo andino, sino en la costa misma, por las extorsiones, por los sicariatos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que no, los peruanos no son masoquistas como para volver a elegir a todos los que te han hecho la vida imposible y han destruido el país durante estos 9 años, desde el 2016 hasta ahorita. Hemos Pero tenido yo siete conversaba presidentes. Yo he conversado con los campesinos del sur, no le tienen confianza, o sea, dice, yo no voy a votar por nadie porque cuando nombramos a alguien nos lo votan, dice, lo votan. Es lo que dice la gente. Sí, pues, o sea, yo creo, mira, a ver, yo diría, los peruanos no son masoquistas para votar por esta gente que nos ha destruido la vida y el país desde 2016 hasta ahora. Como te digo, hemos tenido 7 presidentes, 2 elegidos por el pueblo y 5 por el Congreso. ¿Quiénes son los golpistas? El Congreso. Sin embargo, el único golpista para ellos es Castillo. Y el diario Comercio, que es el que más golpes de Estado ha propiciado en la historia peruana, él acusa a Castillo de golpista. No sabe lo que es el golpe, o sea, no se acuerdan de, ¿no?
que miren sus páginas del periódico para saber lo que es un golpe, ¿no? Entonces se siguen acusando a Castillo de golpista, 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 ¿no? O sea, como si un discurso fuera un golpe. Un discurso golpista no se gobierna con discursos, se gobierna con decretos supremos, ¿no? El Estado no se mueve si no hay un decreto. Eso no hubo, por ejemplo, ¿no? El Estado, Castillo sabía que los militares no lo iban a apoyar, ¿no? Fue una especie de suicidio. Bueno, mi hipótesis es que quiso morir matando, ¿no? Quiso morir matando. Y que es un poco lo que ha pasado, ¿no? O sea, se fue y vino gran protesta, una gran movilización, y también obviamente los mataron a ellos. O sea, ha habido un problema, 60% muertos, ¿no? Asesinados, masacrados, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, espero que los ciudadanos entiendan esta situación. Mi hipótesis, yo ayer he dado una conferencia sobre eso, es que la derecha en Lima se va a trabar entre ellos, ¿no? Porque la derecha gana básicamente en Lima, ¿no? Entonces se va a trabar ahí López Aliaga y la señora esta Fujimori, ¿no? Y probablemente un centro derecha, un centro izquierda se dispare de ahí. Y después va a venir alguien del sur, creo, ¿no? Un fenómeno, un monstruo, alguien que nadie no tiene todavía rostro, pero son 50% de la gente que no, que, bueno, 30% que dice que va a votar viciado y blanco, ¿no? Es Y lo que te 20 digo, la gente del sur piensa así desde hace años, desde Castillo tiene esa idea que no. Ojalá que cambien, pues, y identifiquen a alguien del sur para que ponga un poco de equilibrio. Claro. Sí, no, yo creo, bueno, mira, entonces va a venir un personaje del sur y se va a enfrentar con alguien del centro derecha o centro, no sé, que salga en Lima, ¿no? Pero más o menos, ¿cómo lo ve? Y yo creo que el campo de batalla no son los medios, pues los medios van a estar en manos de la derecha, pero la gente confía solamente un 20% en la televisión y en la prensa oficial, ¿no? El gran campo de batalla son las redes. O sea, Efectivamente. tú, tú, Ah, tú, tú juegas ahí un papel importante, o sea, todos juegan un papel central como prensa alternativa, como medio de debate, de discusión, ¿no es cierto? O sea, ahí va a ser la gran batalla. Y las encuestas de IEP son bien interesantes sobre eso. Dice, bueno, ahí todo el mundo está, ¿no? Facebook a la cabeza, todo el mundo está en Facebook, en igual manera, desde abajo, de arriba, las clases en todas las regiones, en todo, ¿no? De todas las clases sociales, todos, Facebook en primer lugar. Después ya vienen ya otros, ¿no? Instagram, X, TikTok, ¿no? Entonces, pero ahí es el campo de batalla, ¿no? gracias a la ciencia tenemos esto. Exacto. O sea, Bueno, se ha democratizado mucho. antes escribía en El Comercio, en La República, pero veo que ya no lo toman en cuenta la gente, sí que estoy en este canal. Así Sí, amigos, sí. hagan like, suscríbanse y participen también. Algunas veces dialogamos con el público. Ahorita hay un montón de preguntas, no vamos a poder hacerte porque nos iríamos hasta mañana, pero las vas a ver ahí te lo voy a pasar por escrito, todo lo que ha generado esta excelente intervención tuya. Gracias, Inesio. Gracias, amigo. Suscríbanse, pasen eh, este programa a sus amigos. Hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao, nos vemos. Chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.